las maneras en las que se está tratando de empujar y canalizar principalmente la ayuda para los más vulnerables, ¿no? El bono 380, hoy está a las 9 de la noche la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, con nosotros. El bono independiente, la posibilidad de acceder a una parte de la CTS, del fondo de las AFPs, 2.000 soles, y las canastas. Las canastas de alimentos a familias pobres, el gobierno destinó 213 millones. Y son los alcaldes quienes tienen la prerrogativa y la decisión, la responsabilidad de entregar estas canastas. Todas las noches aquí en RPP recibimos llamadas de mucha gente que no me tocó la canasta, no llegó a mí, lo entregaron en otra cuadra, algo que se percibe como irregularidad. Pero entrando un poco más a detalle, por ejemplo, en Villa María del Triunfo, vecinos han firmado actas por la entrega de canastas con 15 productos, pero solo tenían 5, por ejemplo. En Cayoma se iba a distribuir productos sin registro sanitario. Una serie de torpezas e irregularidades de los municipios que van atentando directamente contra la gente. En Piura, por ejemplo, la Fiscalía investiga a 4 alcaldes de la región por presunta sobrevaloración de canastas. Ahí ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? O con palabras mayores. Vamos a conversar precisamente con el ente que tiene que controlar esto, con la Contraloría. Su vocero, Armando Canchania, nos atiende a esta hora de la noche. Armando, ¿cómo estás? Hola, Armando, ¿cómo te va? Lo tenemos a Armando Canchania con nosotros. A ver, vamos a conectarlo bien. Les decía, Villa María del Triunfo, Cayoma, Piura, en Callao, esto ya fue terrible. La entrega de canastas a familias vulnerables terminó en balacera. Ya está Armando Canchania, ahora sí. Armando, ¿cómo estás? Armando. Y encantados como siempre. Hola, Armando, ahora sí, por fin. ¿Cómo estás? Tú sabes cómo son estas cosas. No, un gusto escucharte. No, claro que sí. Con los oyentes de RPP. Por supuesto que sí. Gracias. A ver, Armando, ¿cuál es la tarea y cuáles son las decisiones, los controles que se están haciendo en torno a estos casos? He enumerado 4, pero sí, sospecho que hay muchísimos más. ¿Qué está haciendo la Contraloría? Sí, bueno, mira, la tarea de Contraloría consiste en verificar que los recursos que se han destinado en esta hora difícil para aliviar la carga que para muchas familias significan estas medidas, llegue oportunamente. Y por eso, una de las cosas para las cuales el Estado se ha esforzado mucho es en el destinar estos 312 millones de soles para que las familias que no pueden generar en este momento recursos puedan tener un alivio por lo menos parcial. Y esto es importante decirlo porque no solo se trata de que se entreguen la canasta, sino de que se entreguen ahora que se está en cuarentena, porque es en este momento donde la gente no puede salir de sus casas y porque en realidad no está generando. Y lo que se ha encontrado es que lamentablemente la velocidad con la que se está dando esta entrega y los procesos que incluyen la identificación de los beneficiarios, la compra, la distribución, el almacenamiento, no está a la altura de la necesidad. Y lamentablemente habrá una cantidad que estamos determinando de ciudadanos que no van a recibir la canasta en esta época de la cuarentena. Y pese a que lo necesitan a gritos. Y esa es una situación que Contraloría advierte y que por supuesto se requiere que los municipios, digamos, actúen con celeridad para que esto pueda ocurrir, porque hay gente, estamos hablando de millones de personas, que van a encontrar en estas canastas un alivio parcial, pero necesario de una condición. Y la tarea en esta oportunidad es vigilar y estar en los lugares. Por eso es que el despliegue de más de 400 auditores en todo el país está significando recomendaciones que no solo permiten hallazgos, como por ejemplo, tú lo has mencionado en algunos casos, hay otros donde dice que la bolsa de arroz pesa tanto, pero pesa 200 gramos menos, o las bolsas de azúcar que se entregan son bolsas de plástico transparente donde no hay fecha de vencimiento, ni quién la envasó, ni de dónde viene. Claro. Ahora, o hasta gorgojos en algunos cereales. Por ejemplo, en Arequipa han entregado canastas con productos vencidos
a pobladores, a la gente en el Valle del Colca? ¿Qué tipo de sanción dentro del control ustedes recomiendan siempre determinadas y concretas sanciones? Este caso, por ejemplo, que te menciono, Arequipa, la Fiscalía ya abrió una investigación por el delito contra la salud pública. Pero la reacción de la Contraloría, ¿cuál va a ser? Sí, en muchos casos ocurre efectivamente con trabajo conjunto y coincide la participación de ambas instituciones. Por ejemplo, en algunos casos donde se ha detectado que productos estaban vencidos, se procede a la inmovilización, es decir, eso ya no se puede entregar. Ya. En otros casos, y aquí viene un poco la distinción de los momentos en los que interviene Contraloría, momentos que, por ejemplo, el control simultáneo que se realiza en este momento, que es mientras se está ejecutando, Así es. por ejemplo, permite identificar el problema, hacer la recomendación, decir qué es lo que se tiene que corregir y se corrige. Por ejemplo, en la Encañada, en Cajamarca, se determinó que la balanza que se estaba utilizando para el peso de los productos no estaba calibrada adecuadamente. Y entonces la municipalidad ha tenido que corregir esa situación para que los productos realmente pesen lo que se dice. Claro. Ya. Y esto y en algunos casos y en otros se encuentran otras situaciones adversas. Eso es muy importante. Pasada la entrega, pasada la entrega, ya entramos a la etapa que es la del control posterior. Ya. Es tan importante y del que Contraloría ha insistido tanto, porque es respecto de lo que hoy se está advirtiendo, de lo que hoy está pasando. Contraloría, una vez que se hace se ejecuta, Ajá. se dice, bueno, ok, esto estuvo mal, esto no se corrigió, por lo tanto, puede aquí existir responsabilidades de índole civil, de índole administrativo o de índole penal. Pero estamos claros que ese control posterior va a existir y lo va a aplicar la Contraloría. Eso va a rigor. existir, efectivamente. Eso es un compromiso, además está en la ley de Contraloría, ¿no? Porque además coincidirás conmigo, Armando, que sacar partido, sacar ventaja, sobrevalorar, hacer esta clase de trapacerías en un momento de emergencia, cuando la gente necesita acceder rápidamente al alimento, al producto de primera necesidad, es una falta mayúscula y merece todo el peso de la ley gente que hace esta clase de barbaridades. Sí, y en muchos casos estamos a tiempo de corregir estas cosas y lograr que finalmente, o sea, digamos, el sentido de las canastas es atender la necesidad de la gente. Y el sentido del control es justamente participar y contribuir a que esto ocurra, como ocurre también, por ejemplo, en otras tareas que tiene Contraloría, que es, por ejemplo, y se han hecho ya informes sobre mascarillas, sobre compra de mascarillas, sobre pruebas rápidas, hace poco sobre lo de los respiradores del Hospital de Ate, justamente ¿para qué? Para que quienes son los usuarios, es decir, los ciudadanos puedan tener una atención adecuada, para que quienes son los usuarios de las mascarillas, el personal médico, los personal de policías, también puedan confiar en que esto sea efectivamente de acuerdo a las normas técnicas. Y así, esa es la idea. Perfecto. Armando, danos, por favor, 2 minutos. Tenemos que ir a la pausa, pero queremos seguir conversando contigo precisamente respecto a lo que has comentado, porque no son solo las canastas, también que ha observado, que ha encontrado la Contraloría respecto, por ejemplo, a compras en hospitales, o más concretamente en el Hospital de Ate. Venimos enseguida. Día 33 de la emergencia nacional. Soy Jaime Chincha, los acompaño esta noche y estamos hablando con el vocero de la Contraloría, el periodista Armando Canchaña. Y esta segunda parte de la conversación nos interesa, Armando, poder conocer en el mayor nivel de detalle posible qué acciones de control, o mejor dicho, qué han arrojado las acciones de control respecto a compras de equipos en el Hospital de Ate. Y en qué condición de vulnerabilidad pueden estar las personas que están internadas allí con estos equipos. Sí, Jaime, como mencionas, Contraloría ayer publicó un informe respecto de la situación en la que se encontraba el Hospital de Ate, que es un hospital muy importante, que está cumpliendo una tarea de atención de los afectados del COVID. Sí. Pero lo que he encontrado respecto, por ejemplo, de la situación de los llamados respiradores que se han adquirido, son situaciones que Contraloría considera y llama adversas. Son situaciones que potencialmente pueden generar un perjuicio al Estado y por eso se recomienda una corrección en esta etapa.
Por ¿Qué eso es que perjuicios y qué correcciones plantean? por ejemplo, fíjate que estamos hablando de la compra de los 35 equipos, de estos respiratorios, de respiradores, Sí. y bueno, de los 35 que se encontraron y que fueron recibidos, viene con acta de recepción, no estaban operativos. Y cuando uno revisa, el equipo de Contraloría revisó lo que corresponde a los accesorios con los que vienen los equipos, esta sección de accesorios, solo el 28% de los accesorios cumplían con las especificaciones técnicas. El Estas 28%, solo el 28% cumplía con las total de los especificaciones técnicas. accesorios, sí, del total de los accesorios, ¿no? Y ahí en el informe se incluyen la lista, por ejemplo, tienen juegos completos de circuito paciente pediátrico que de una asociación no vino ninguno, 2 pulmones de prueba de adulto no vino ninguno, 2 pulmones de prueba pediátrico no vino ninguno. Entonces esto es de acuerdo al acta de entrega y son los documentos que obran en la inspección de Contraloría. Y quizá lo otro que ha llamado más la atención son estos respiradores tienen como un bracito, y este bracito lo que hace es sujetar o servir de soporte para vamos a decir, el tubo que es el que lleva el oxígeno. Claro, el que Este ingresa. bracito no estaba. Entonces el riesgo que se genera con esto es que justamente este tubo, que es el que alimenta el oxígeno, se pueda desprender de la persona. O sea, estamos hablando de equipos que eventualmente, por lo menos lo que estás describiéndonos, la mayoría no tenía las especificaciones técnicas completas y reguladas, ¿están poniendo en riesgo la salud de los pacientes? No podían ser puestos en funcionamiento porque no estaban completos. Ya. Claro, y efectivamente lo que se advierte es además que puede existir un riesgo para los usuarios en este caso, ¿no? Eso es lo más grave. Y el otro asunto que es muy importante porque también tiene que ver con la capacidad de respuesta del Estado a una situación como esta es con respecto a las camas de UCI. Una cama de UCI, de acuerdo con la norma internacional y la norma peruana, es en realidad un concepto que incluye varios ítems, ¿verdad? Y uno de los ítems, además de los mecánicos y los son plenamente materiales, es el recurso humano. Recurso humano, en este caso, por ejemplo, de una cama de UCI, por ejemplo, debería suponer que se requiere para atender a los pacientes, a estos 52 ventiladores que deberían funcionar. Esto requiere que haya un médico intensivista y se necesitan que se necesitan médicos intensivistas, y se cuenta con 4 cuando en realidad se requiere de 45. Es muy amplia la diferencia, ¿no? La diferencia. Y en el caso de enfermeras, por ejemplo, la necesidad para este número de camas es de 130 y contamos con 18. Y tecnólogos especialistas en fisioterapia respiratoria no hay ninguno y se requieren 55. Son situaciones que se advierten adversas y que requieren de una corrección importante, porque justamente esto también influye en el rendimiento del propio personal, ¿no? Sin duda, no, y estamos hablando del personal, estamos hablando de la salud de los pacientes, porque si no está el equipo completo, que como bien dices incluye intensivistas, que según se ha podido saber también, están movilizando a personal médico de otras especialidades para que asuman estas funciones con una capacitación a toda velocidad. Y también otros médicos, digamos, están tratando de ser, incorporados en este grupo. Armando, muchas gracias por este reporte detallado, minucioso, prolijo de las acciones de control que viene desarrollando la Contraloría. Que tengas buenas noches. Jaime, solamente déjame robarte 30 segundos porque queríamos mencionar nada más que tenemos una línea telefónica para que aquellos ciudadanos que sepan de irregularidades pueden llamar al 330-3000, 330-3000, o también presentar una denuncia directamente a través de la página web que es contraloría.gov.pe respecto de
situaciones que encuentren irregulares en esta emergencia y concretamente y específicamente en el caso de las canastas, que también es muy importante porque Claro. estamos hablando de 2.300.000 canastas que tienen que entregarse. Personas que, digamos, irregularidades concretamente, porque también te digo que hay un montón de gente que no ha recibido las canastas. ¿Eso también podría ser considerado dentro de la evaluación de Contraloría? Eventualmente También, sí, ¿no? también recibimos y se le da la Ah, orientación respecto perfecto. justamente de Buenísimo. este asunto. Sí. Buenísimo, porque aquí la gente, sobre todo más tarde de la noche, cuando abrimos teléfonos, es impresionante la cantidad de gente que no ha recibido su canasta, describiendo ellas mismas, además, una situación de vulnerabilidad tremenda. Gracias, Armando. Que tengas buenas Muy noches. gentil, Jaime, muchas A gracias. cuidarse mucho. Muy bien.